Gloria sea el nombre del Señor Jesús. Amén, gloria a Dios. Vamos a leer, hermanos, en Jeremías 17 y vamos a leer del 5 al 8. Después le voy a invitar a que tome su lugar exaltando al Señor. Dice: así ha dicho el Señor, maldito el varón que confía en el hombre y que pone carne por su brazo y su corazón se aparta del Señor. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en el Señor y cuya confianza es el Señor, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de su sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Gloria sea el nombre del Señor Jesús. Puede tomar su lugar, hermanos. Podemos ver que aquí el Señor expresa estas palabras por medio del profeta Jeremías, hermanos. Y son palabras fuertes, hermanos. Palabra de maldición y palabra de bendición. Maldición para que el que pone su esperanza, dice aquí, ¿verdad? Su esperanza en el varón, o que pone carne por su brazo. Mire, por un momento vamos a ir a Deuteronomio 30 y ahorita vamos a regresar. Y dice en Deuteronomio 30, y dice el 15, mira, yo te he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando que ames al Señor tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y decretos. Dice el Señor, yo pongo la vida y el bien, la muerte y el mal. La vida, hermanos, es que amemos al Señor, que andemos en sus caminos, que guardemos sus mandamientos y sus estatutos, sus decretos. Dice, para que vivas y seas multiplicado y el Señor tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis, no prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Amén. Aquí el Señor nos aconseja que escojamos la vida, pero está en nosotros qué actitud vamos a tomar. Y mire, hermano, hay una ley que entra en acción según nuestra actitud para con Dios. Según nosotros nos comportemos moralmente ante nuestro Señor, obedeciéndole, escuchando sus mandamientos y poniéndolos por obra. Por ejemplo, dice, ¿verdad? En Jeremías, así ha dicho el Señor, ¿verdad? Maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta del Señor. Hay maldición para ese varón. Pero dice también, bendito el varón que confía en el Señor y cuya confianza es el Señor. Está la bendición y la maldición, hermanos. Está en nosotros. Confiar en el original significa refugiarse, buscar refugio en alguien y poner brazo por carne quiere decir, hermanos, el brazo es la fortaleza, la fuerza. Cuando nosotros buscamos
la fortaleza en algo. Y dice el Señor, ¿verdad? Si nosotros ponemos nuestra confianza en el varón, si nosotros nos refugiamos en el varón o en cualquier otra cosa que no sea Dios, siendo que nuestro único refugio tiene que ser el Señor. Cuando nos encontramos en una dificultad, hermanos, nuestro refugio es el Señor. Nuestra fortaleza es el Señor. En Él nos tenemos que refugiar. Él es nuestra roca fuerte, nuestro libertador. Y entonces va a haber bendición, hermanos. Pero si buscamos el refugio en cualquier otra persona, en cualquier otra cosa, en nuestras habilidades, en que tenemos una buena posición, un buen trabajo, tenemos dinero o en cualquier otra cosa, entonces va a haber maldición. Eso es lo que quiere decir, hermanos. No es que digamos que yo confío en el hermano, yo le creo. Eso es algo diferente a lo que dice aquí. Aquí quiere decir refugio de nuestra única esperanza. Y nuestra única esperanza tiene que ser el Señor. Mire, vamos a ir al Salmo 18, lo que expresa el salmista, hermano. Gloria a Dios. Y este salmo es salmo de David. Y dice el Salmo 18:1. Te amo, oh Señor, fortaleza mía, Señor, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré al Señor, en quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Aquí está el rey y dice, ¿verdad? Señor, fortaleza mía. Señor, roca mía y castillo mío y mi libertador y mi fortaleza, hermanos. El rey David estaba poniendo toda su confianza en el Señor, en el Dios Todopoderoso, en el que nosotros tenemos que poner toda nuestra confianza. Nuestra esperanza tiene que estar plenamente en el Señor. Aunque nos digan que todo nos es contrario, el Señor es el único que nos puede ayudar. Y Él tiene la última palabra, hermano. Me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué al Señor y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de Él a sus oídos. Mira lo que está diciendo el salmista. Yo estuve angustiado. Me llegaron ligaduras de muerte, torrentes de perversidad me atemorizaron y yo clamé al Señor. O sea, él está dando testimonio de que él había clamado al Señor. Por eso en el encabezado dice, Salmo de David, siervo del Señor, el cual dirigió al Señor las palabras de este cántico el día que el Señor lo libró de mano de todos sus enemigos, hermanos. Y si leemos en el 16 dice, envió desde lo alto, me tomó, me sacó de muchas aguas, me libró de mi poderoso enemigo, de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebrantamiento, mas el Señor fue mi apoyo, me sacó a lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. Él está dando testimonio que cuando el rey David clamó al Señor, el Señor le oyó. Y no nada más le oyó, sino que dice que lo libró. Lo libró de todos sus enemigos. Pero si vemos, hermanos, el 19 dice, me sacó a lugar espacioso, me libró
porque se agradó de mí. El Señor se agradó del rey David, porque el rey puso toda su confianza en el Señor. Gloria a Dios. Puso toda su esperanza en el Señor y andaba en los caminos del Señor, que es lo más importante. Andar en los caminos del Señor es poner nuestra confianza en Él, hermanos. Y el Señor se va a agradar. Fortaleza mía, roca mía, castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito. Si nosotros miramos, hermanos, las dificultades que pasó el rey David, ¿verdad? Y cómo él fue librado de todo. Por ejemplo, cuando él fue y dice que ese filisteo retó a los escuadrones de Israel, todos se atemorizaron de ese filisteo, hermanos, llamado Goliat. Pero David no. Incluso le dijo al rey Saúl: no se atemorice vuestro corazón, yo iré y pelearé con él. Todos tuvieron miedo, pero sin en cambio ese jovencito se enfrentó a ese gigante, que era un guerrero, hermanos. Era un hombre que se especializaba en la guerra, que estaba acostumbrado a pelear contra un jovencito. Imagínense qué oportunidad tenía ese jovencito contra alguien profesional, contra un guerrero de guerra con todas sus armas de guerra. Ninguna, pero el Señor estaba con él. Le dice David al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos. Gloria sea el nombre del Señor Jesús. Eso es lo más importante, hermanos. Entonces está en nosotros. Si nosotros ponemos nuestra confianza en el Señor, va a haber bendición. Pero si en lugar de poner nuestra confianza en el Señor, la ponemos en otra cosa, va a haber maldición, hermanos. Nos conviene poner nuestra confianza en nuestro Dios. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Vamos a ir a Jeremías. Gloria a Dios. El Señor trae, hermanos, el reclamo al pueblo de Israel y les venía diciendo, ¿verdad?, que su pecado estaba grabado en las tablas de su corazón, porque el pueblo de Israel se había apartado del Señor, se había ido tras la vanidad, tras lo que no aprovecha, y habían dejado al Señor. Por eso el Señor trae ese reclamo, y más adelante en Jeremías 2:1 mire lo que dice en Jeremías 2:1. Dice: vino a mí palabra del Señor diciendo: anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo, así dice el Señor, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel al Señor, primicias de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables, mal venía sobre ellos, dice el Señor. Viene palabra del Señor por medio del profeta Jeremías. El Señor le habla a Jeremías y dice que vino palabra del Señor diciendo: ve y clama a oídos de Jerusalén y diles, así dice el Señor, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Mire, el Señor se acordaba de Israel y de su fidelidad
de cómo ellos andaban en fidelidad en el desierto, hermanos. Y dice el Señor, yo me acuerdo de ti cuando tú me eras fiel, cuando tú me amabas, cuando andabas en pos de mí. Y le dice, santo era Israel al Señor, primicias de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables. Mire la bendición de ese pueblo que andaba en obediencia, y dice el Señor, santo era Israel al Señor. Todos los que le devoraban eran culpables. Si algún pueblo le quería hacer frente al pueblo de Israel, ahí estaba el Señor que los defendía. ¿Por qué? Porque ese pueblo andaba en fidelidad, hermanos. Y eso les manda a decir el Señor. Qué bonito, hermanos, cuando el pueblo anda en fidelidad, cuando le obedece al Señor, porque el Señor ahí está. Y está como una torre fuerte, guardando a su pueblo. Y el Señor se acordaba de eso. Mire, tales eran las bendiciones del Señor, que cuando ese pueblo, ¿verdad? Cuando Balac vio al pueblo de Israel y tuvo temor, dice que él mandó a llamar a Balán para que maldijese ese pueblo. Porque él pensaba que si Balán maldecía a ese pueblo, ellos tenían la oportunidad de vencer al pueblo de Israel. Podemos ir y leer en Números. Vamos a Números 23. Gloria sea el nombre del Señor Jesús. Y dice en 23:18, entonces él tomó su parábola y dijo, Balac, levántate y oye, escucha mis palabras, hijo de Zippor. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Y aquí he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. El Señor su Dios está con él, y júbilo de rey en él. Mire, Balaam venía para maldecir al pueblo, pero no pudo, porque el Señor había dado bendición, porque el pueblo andaba en fidelidad. Dios no había hallado iniquidad en el pueblo, y lo bendijo. Le dio la victoria al Señor. ¿Por qué? Dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, si nosotros ponemos toda nuestra confianza en el Señor, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ser benditos. Porque dice, ¿verdad? Bendito el varón que pone su confianza en el Señor. Que va a ser como un árbol plantado junto a los ríos, hermanos. Que aunque venga el calor, que aunque venga la sequía, no se va a fatigar. Dice que aún en el tiempo de su sequía va a producir frutos, hermanos. Ya, gloria a Dios. Imagínense, en el tiempo de nuestra angustia, en el tiempo de nuestra tribulación, Dios nos va a dar la fortaleza para seguir adelante. Amén, gloria a Dios. Aunque estemos envueltos en muchos problemas, Dios nos va a dar la fuerza para seguir adelante. Dice el salmista que ande, ¿verdad?, en valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Qué bonito, ¿verdad? Que aunque estemos envueltos en problemas, tenemos la confianza que Dios nos va a ayudar.
y vamos a poder dormir, hermanos, aún en tiempos de la angustia. Gloria a Dios. Gloria sea el nombre del Señor Jesús. Dice en el 24, Números 24:3. Entonces tomó su parábola y dijo, Balán, hijo de Beor, y dijo al varón de ojos abiertos, dijo el que oyó los dichos de Dios, el que vio la visión del Omnipotente, caído pero abierto los ojos. Cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus habitaciones, oh Israel. Como arroyos están extendidas, como huertos junto al río, como aloes plantados por el Señor, como cedros junto a las aguas. De sus manos destilarán aguas, y su descendencia será en muchas aguas. Enaltecerá su rey más que Agag, y su reino será engrandecido. Dios lo sacó de Egipto, tiene fuerzas como de búfalo, devorará las naciones enemigas, desmenuzará sus huesos, y las traspasará con sus saetas. Se encorvará para echarse como león y como leona. ¿Quién lo despertará? Benditos los que te bendijeren y malditos los que te maldijeren. Mire la bendición del Señor. Los sacó de Egipto, de tierra de esclavitud, los llevó por el desierto, por una tierra deshabitada, hermanos, y los introdujo en la tierra prometida, una tierra que fluía leche y miel, y los bendijo. Gloria sea el nombre del Señor Jesús. Esa es la bendición, hermanos, cuando uno pone su esperanza en el Señor, cuando uno le sirve al Señor, cuando uno anda en sus caminos, hermanos. Vamos a regresar a Jeremías. Jeremías 2. Gloria a Dios. Dice el 4. Oíd palabra del Señor, casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. Así dijo el Señor: ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Les hace una pregunta: ¿qué maldad hallaron en mí? ¿Qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vano? ¿Qué maldad hallaron el Señor, si el Señor solo los había bendecido? Y no dijeron: ¿dónde está el Señor que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre? Y os introduje en tierra de abundancia, para que comiese su fruto y su bien. Pero entrasteis y contaminaste mi tierra, e hicisteis abominable mi heredad. Los sacerdotes no dijeron: ¿dónde está el Señor? Y los que tenían la ley no me conocieron. Y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron en el nombre de Baal, y anduvieron tras lo que no aprovecha. Por tanto, contenderé aún con vosotros, dijo el Señor, y con los hijos de vuestros hijos pleitearé. Viene el Señor y les pregunta, ¿verdad? ¿Qué maldad hallaron en mí vuestros padres? Que me dejaron. Me dejaron y se fueron tras la vanidad, tras lo que no aprovecha. Y les dice, ¿verdad?, que Él los sacó de Egipto y los introdujo en una tierra que fluía leche y miel, y ellos se olvidaron de Él. Se fueron tras la vanidad. Dice que los sacerdotes no dijeron: ¿dónde está el Señor? Y los que tenían la ley, ¿verdad?, también. Y los pastores, y dice que los profetas profetizaban en el nombre de Baal.
en un Dios pagano, en un Dios que no tenía vida, hermanos. Y la actitud de ese pueblo hizo que el lugar que les viniera bien, les vino mal, maldición. Porque depende de nuestra actitud, hermanos. Si nosotros le servimos al Señor, va a haber bendición, pero si nos olvidamos del Señor, se va a acabar esa bendición. Y va a venir maldición. Vamos a perecer. Y el Señor les trae eso al pueblo como sentencia. Y dice el 12: espantaos cielos sobre esto y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo el Señor. Porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. ¿Es Israel siervo? ¿Es esclavo? ¿Por qué ha venido a ser presa? Los cachorros de león rugieron contra él, alzaron su voz y asolaron su tierra. Quemadas están sus ciudades sin morador. Aún los hijos de Memphis y Talmes te quebrantaron la coronilla. ¿No te acarrió esto el haber dejado al Señor tu Dios cuando te conducía por el camino? Dice el Señor, ¿verdad? Dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva. Dejar al Señor es dejarlo todo. Dejar nuestra única esperanza. Dejar nuestra esperanza por lo que no aprovecha y vamos a perecer. Nos vamos a secar. Dice que la maldición es ser como una retama, hermanos, que se lleva al viento. Nosotros ya experimentamos la vida pasada y sabemos que allá afuera solo hay un vacío inmenso, hermanos, llenos de tristeza y de dolor. Y hemos experimentado las caricias del Señor y sabemos que solo en el Señor hay plenitud de gozo. Por eso Él es la fuente de agua viva. Sin esa agua nosotros estamos muertos. Y lo podemos sentir porque lo sentimos cuando anduvimos en nuestra vida pasada, hermanos. Muertos en vida. Porque la verdadera vida está en el Señor. Y si nosotros nos olvidamos del Señor, vamos a perecer. Les dice, ¿no te acarrió esto el haber dejado al Señor tu Dios cuando Él te conducía por el camino? Él es el que realmente nos conduce por el camino. El camino, hermanos, a una tierra que fluye leche y miel. Pero es una tierra celestial, hermanos, donde ya no va a haber tristeza, ya no va a haber más dolor, ya no va a haber llanto, donde el mismo Dios va a limpiar nuestras lágrimas, hermanos. Esto va a ser algo maravilloso, pero para eso tenemos que poner toda nuestra esperanza en el Señor. Tenemos que elegir y nuestra elección tiene que estar en el Señor. Mire, dice el Señor, ¿no te acarrió esto el haber dejado el Señor? ¿Cómo estaba su tierra? Su tierra estaba desolada, su tierra estaba vacía, hermanos. Ellos tuvieron que huir a la tierra de Egipto. ¿Por qué? Porque llegó Nabucodonosor con su ejército y desoló esa tierra, hermanos. Y los que huyeron a Egipto, se la sentenció el Señor. Dijo que aún allá iban a perecer. Ellos estaban poniendo su esperanza en que el ejército de Egipto los iba a salvar. Pero cuando uno pone su esperanza en lo que no es Dios, pensando que eso nos va a salvar, no nos puede salvar, hermanos.
porque el ser humano no se puede salvar a sí mismo. Nabucodonosor fue allá y también derrotó al pueblo de Egipto con todo y su ejército. Gloria sea el nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios. Vamos a ir a Oseas 7. Dice en Oseas 7, 8: Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta no volteada. Devoraron extraños su fuerza y él no lo supo. Y aún canas le han cubierto y él no lo supo. Y la soberbia de Israel testificará contra él en su cara. Y no se volvieron al Señor su Dios, ni lo buscaron con todo esto. Efraín, como paloma incauta, sin entendimiento, llamará a Egipto, acudirá a Siria. Cuando fueren, tenderé sobre ellos mi red, les haré caer como aves del cielo, les castigaré conforme a lo que se ha anunciado en sus congregaciones. Mire, aquí habla y dice: Efraín es como una paloma incauta, sin entendimiento. Y dice: llamarán a Egipto y acudirán a Siria. Ellos, en lugar de acudir al Dios Todopoderoso, iban a acudir a Egipto. Ellos iban a acudir a Siria por sus grandes ejércitos que tenían. Ellos estaban poniendo su esperanza en esos ejércitos en lugar de poner su confianza en Dios. Porque ellos conocían al Dios de Israel. Y dice: cuando ellos fueren, tenderé sobre ellos mi red, les haré caer como aves del cielo, les castigaré conforme a lo que se ha anunciado en sus congregaciones. ¿Y qué es lo que les había anunciado en sus congregaciones? Que si ellos ponían su esperanza en lo que no es Dios, ellos iban a perecer. Si ellos no andaban en obediencia ante el Señor, ellos iban a perecer. Si ellos no oían la voz del Señor y la ponían por obra, iban a perecer. El Señor les habla y les dice en Deuteronomio 28, hermanos. Y aquí habla de las bendiciones de la obediencia. Y dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones o sobre toda la tierra. Y dice: y vendrá sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz del Señor tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tu bestia, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas. Bendita será tu canasta y tu artesana de amasar, tu artesa de amasar, Bendito serás tú en tu entrar y bendito en tu salir. Pero para eso ellos tenían que oír al Señor atentamente, guardar sus mandamientos y ponerlos por obra. Pero si ellos no hacían eso, hermanos, les iba a venir maldición. Más adelante habla de las consecuencias de la desobediencia. Y es lo contrario a esto. Es maldición, hermanos. Vamos a ir a Isaías 30.
Gloria a Dios. Dice, hay de los hijos que se apartan, dice el Señor, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con la cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Aquí hay un ay y hay un ay de dolor, y dice hay de los hijos que se apartan del Señor para tomar consejo, pero no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Cuando el varón de Dios, hermanos, nosotros que conocemos, que servimos al mismo Dios de Israel, ¿verdad? Tenemos que cobijarnos en nuestro Dios. Tenemos que pedirle consejo a Él. A Él, hermanos, no en el mundo. Cuando pasamos por un detalle, quizás estemos enfermos, tenemos que pedirle al Señor. Claro que podemos ir al doctor, pero tenemos que poner nuestra confianza en nuestro Dios, que Dios va a usar a los doctores. Siempre nuestra esperanza en el Señor y no en el hombre, o no en nuestra posición, no en nuestra habilidad, sino en nuestro Dios. Tiene que ser nuestra esperanza. Gloria a Dios. Dice que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mí, de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. En el mundo, ¿verdad? Ellos ponían su esperanza en Faraón porque veían a Faraón y su gran ejército. Ellos pensaban que ellos podían cobijarse ahí, poner su esperanza en Faraón y su ejército, pero ni Faraón pudo salvarse a sí mismo, hermanos. Ellos tenían que poner su confianza en el Señor. Si ellos andaban por el mal camino, tenían que humillarse al Señor, porque el Señor es misericordioso. Tenían que humillarse al Señor y pedirle que Él los librara. El Señor es misericordioso y Él lo ha declarado. Dice que si se humillare mi pueblo, por el cual es invocado mi nombre, ¿verdad? Y dice, y si se convirtieren, si se volvieren de sus malos caminos, yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ese es nuestro Dios, hermanos. Es un Dios maravilloso. Es un Dios hermoso. Mire, vamos a ir a Reyes. Primero vamos a ir a Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas 25. Gloria a Dios. Dice el 5. Reunió luego Amasías a Judá y con arreglo a las familias les puso jefes de millares y de centenas sobre todo Judá y Benjamín,
Después puso en lista a todos los de 20 años arriba, y fueron hallados 300,000 escogidos para salir a la guerra, que tenían lanza y escudo. Aquí está, hermanos, el rey Amasías, y él se prepara para la guerra, y dice, ¿verdad?, que él arregló a las familias y puso jefes de millares y de centenas sobre todo Judá y Benjamín. Después puso una lista a todos los de 20 años arriba, y fueron hallados 300,000 escogidos para la guerra, que tenían lanza y escudo. Después dice, y de Israel tomó a sueldo por 100 talentos de plata a 120,000 hombres. Él ya había escogido a sus hombres que halló escogidos para la guerra, y después de eso dice que él contrató de Israel. Dice que él contrató de Israel por 100 talentos de plata a 100,000 hombres valientes para ir a la guerra. Y dice, mas un varón de Dios vino a él y le dijo, Rey, no vaya contigo el ejército de Israel, porque el Señor no está con Israel ni con todos los hijos de Efraín. Mire lo que le dice este varón de Dios al rey. No vaya contigo Israel, porque Dios no está con él. Pero si vas así y lo haces y te esfuerzas para pelear, Dios te hará caer delante de los enemigos, porque en Dios está el poder o para ayudar o para derribar. Mire, no importa qué tan grande sea el ejército, si Dios no está con el ejército, va a perecer. No importa, hermanos. Y Amasías le dijo al varón de Dios, ¿qué pues se hará de los 100 talentos que he dado al ejército de Israel? Y el varón de Dios respondió, el Señor puede darte mucho más que esto. Entonces Amasías apartó al ejército de la gente que había venido a él de Efraín, para que se fuesen a sus casas, y ellos se enojaron grandemente contra Judá y volvieron a sus casas encolerizados. Esforzándose entonces Amasías, sacó al pueblo y vino al valle de la sal y mató de los hijos de Sir 10,000. Y los hijos de Judá tomaron vivos a otros 10,000, los cuales llevaron a la cumbre de un peñasco, y de ahí los despeñaron y todos se hicieron pedazos. Mire, él obedeció a la voz de Dios y el Señor le dio la victoria. No importa que aparentemente el pueblo sea poco, pero si Dios está con el pueblo, son más los que están con el pueblo que los que están contra el pueblo. ¿Por qué? Porque está el Señor ahí. Y el Señor es el que da la victoria, hermanos. Amasías le hizo caso a la voz del Señor y el Señor le dio la victoria. Es bonito eso, hermanos. Es maravilloso cuando nosotros ponemos toda nuestra confianza en el Señor y no ponemos la confianza en lo que nosotros podamos hacer por nosotros mismos, aunque seamos habilidosos. El Señor le dio la victoria a Amasías, pero él cometió un error, hermanos. Mire, nada más vamos a leer ahí en el 27. Gloria a Dios. Ahí, hermanos, en el 25-27. Desde el tiempo en que Amasías se apartó del Señor, empezaron a conspirar contra él en Jerusalén, y habiendo él oído a Laquis, enviaron tras él a Laquis, y allá lo mataron. Y lo trajeron en caballos y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de Judá. ¿Ve que es malo apartarse del Señor?
Y es que él, después de haber derrotado a ese pueblo, hermanos, se trajo sus dioses. Dioses paganos, hermanos. Dioses que no habían podido librar a ese pueblo de las manos de Amasías. Hizo bien al oír la voz de Dios, pero ya cuando obtuvo la victoria, se apartó del Señor y no le fue bien. Y eso nos tiene que servir a nosotros de experiencia para que si el Señor nos bendice, nosotros sigamos permaneciendo en Él, hermanos. Porque si Él nos da la victoria, nos podemos volver soberbios, ¿verdad? Y olvidarnos del Señor. Y sentirnos que nosotros somos los que el todo, hermanos. Y no, en el Señor está la victoria. En el Señor está la bendición. Vamos a ir ahora sí a Reyes. Segunda de Reyes. Gloria a Dios. Segunda de Reyes 18. Dice en el 18:1: en el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos del Señor, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés. Porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel y la llamó Neustán. En el Señor Dios de Israel puso su esperanza, ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Porque siguió al Señor y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que el Señor prescribió a Moisés. Y el Señor estaba con él, y a donde quiera que salía prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Mire, aquí habla del rey Ezequías, y dice que el rey Ezequías, dice que era hijo de Acaz, rey de Judá, y cuando comenzó a reinar era de 25 años. Y dice que su madre era Abi, hija de Zacarías. Y ese rey era un hombre de Dios, alguien que conocía la palabra del Señor. Y lo podemos ver porque cuando él empezó a reinar, empezó a quitar todo lo que no le agradaba al Señor. Quizá, ¿verdad?, por influencia de su madre, quizás su madre desde chiquito, ¿verdad?, le enseñó los mandamientos de Dios. Porque dice que el nombre de su madre era Eli, ¿cómo dice? Evi? Abi, que significa mi padre es el Señor. Por eso dice, ¿verdad?, también que enseñemos a los niños de chiquitos, ¿verdad? Y cuando ellos sean grandes no se apartarán. Entonces cuando él empezó a reinar, lo primero que hizo, dice que él quitó los lugares altos. Esos lugares donde el pueblo iba y adoraba a esos ídolos, él los quitó. También dice que él quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera y que hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés. Porque aún a esa serpiente le quemaban incienso, hermanos. Él enseñó al pueblo que esas imágenes no eran buenas para el pueblo, que esa serpiente de bronce no era buena para el pueblo. Dice que la llamó Neustán, que quiere decir algo que es hecho de bronce. Como diciendo, ¿por qué ustedes le queman incienso a un pedazo de bronce? Algo que no tiene vida. Dice que él sirvió al Señor. Dice,
el 5. Puso su esperanza en el Señor Dios de Israel, puso su esperanza, ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Porque siguió al Señor y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que el Señor prescribió a Moisés, y el Señor estaba con él. Mire qué bonito, el Señor dice que él estaba con él. ¿Por qué? Porque él puso su esperanza en el Señor. Dice que no hubo otro rey como él, ni antes ni después. Y a donde quiera que salía prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Mire qué bendición de este rey. Él puso su esperanza en el Señor, quitó todo lo que no le agradaba al Señor, y el Señor estaba con él, y a donde quiera que él iba, él prosperaba. Eso lo tenemos que tomar por enseñanza para nosotros, hermanos. Para que pongamos toda nuestra esperanza en el Señor y quitemos todo lo que a nuestro Dios no le agrada. Para que el Señor esté con nosotros y nos prospere a donde quiera que vayamos. No quiere decir, hermanos, que no vamos a padecer, pero en medio de ese padecimiento, en medio de esa tribulación, el Señor nos va a dar la fuerza para seguir adelante. Porque nuestro Dios, Él nos ha dicho que vamos a pasar por tribulaciones, que este camino no es fácil, que tomemos nuestra cruz y le sigamos. Es un símbolo de padecimiento, hermanos, de dolor, pero en medio de ese dolor vamos a tener felicidad, vamos a tener gozo, hermanos, vamos a tener paz, porque el Señor va a estar con nosotros. Y eso es lo bonito. Mire cómo bendijo el Señor a este rey. Vamos a ir más adelante. Vamos a ir a Segunda de Crónicas. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y dice el 32:1. Gloria a Dios. Dice, después de estas cosas y de esta fidelidad, vino Sennacherib, rey de los asirios, e invadió a Judá y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. Dice, después de estas cosas y de esta fidelidad. Después de todo lo que hizo Ezequías y después de la fidelidad que él le había mostrado al Señor, de cómo él había quitado, hermanos, esos lugares altos, había quitado esas imágenes, había quitado esa serpiente de bronce. Él fue el que volvió a abrir las puertas de la casa del Señor, porque la casa del Señor ya la habían cerrado, ya no le rendían culto al Señor. Y él restituyó todo eso. Él, hermanos, fue con los sacerdotes y les dijo que ellos se tenían que limpiar, que tenían que sacar toda la inmundicia. Los motivó a que sirvieran al Señor, porque ellos se habían apartado del Señor y para nada les había aprovechado. Él hizo pacto con el Señor y les sirvió, y volvieron a practicar la Pascua que el Señor les había mandado, porque ya no se practicaba. Y dice, después de esta fidelidad, vino Sennacherib e invadió. Le vino la dificultad, le vino la aflicción, la tribulación. Pero es lo bonito. Cuando uno está fortalecido en el Señor y viene la dificultad, no nos va a tumbar, hermanos, sino que nosotros vamos a
reaccionar de una manera donde vamos a poner nuestra confianza en el Señor y vamos a decir, el Señor nos va a librar. Gloria a Dios. Y viendo pues Ezequías la venida de Sennacherib y su intención de combatir a Jerusalén, tuvo consejo con sus príncipes y con sus hombres valientes para cegar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad, y ellos le apoyaron. Entonces se reunió con mucho pueblo y cegaron todas las fuentes y el arroyo que corría a través del territorio, diciendo, ¿por qué han de hallar los reyes de Asiria muchas aguas cuando vengan? Después, con ánimo resuelto, edificó Ezequías todos los muros caídos e hizo alzar las torres y otro muro por fuera. Fortificó además a Milo en la ciudad de David y también hizo muchas espadas y escudos. Mira, hermano, viene el rey de Asiria a invadir a Judá, y Ezequías dice que él toma consejo, ¿verdad? Él también se prepara para la guerra. Dice que él empieza a edificar lo que estaba caído. Se empieza a preparar. Edifica muros, ¿verdad? Dice, también hizo muchas espadas y escudos. Nosotros estamos bendecidos en el Señor, pero también tenemos que reparar lo que está caído, hermanos, ¿verdad? Tenemos que hacer nuestro trabajo también. Nosotros tenemos que hacer lo que está a nuestro alcance y el Señor va a hacer lo demás. Gloria a Dios. Muchas veces, como padres, queremos que nuestros hijos vengan, pero nosotros tenemos que reparar lo que está caído. Tenemos que darle testimonio a ellos para que entonces nosotros podamos exhortarles. Porque si ellos nos miran nuestra actitud, ¿cómo ellos se pueden interesar en el Dios Todopoderoso si no ven un cambio en nuestras vidas? Pero si nosotros reparamos lo que está caído, entonces Dios va a obrar en sus corazones. Dice, y puso capitanes de guerra sobre el pueblo y los hizo reunir en la plaza de la puerta de la ciudad, y habló al corazón de ellos diciendo, esforzaos y animaos, no temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la familia que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está el Señor nuestro Dios, para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Mire, dice, ¿verdad? No les tengan miedo, porque con ellos está el brazo de carne. Aleluya. Pero con nosotros está el Dios Todopoderoso. Gloria a Dios. Está el Dios de Israel y Él nos va a librar. Él tuvo, hermanos, toda la confianza en el Señor. Él puso toda su esperanza, pero si vemos, él anduvo rectamente en el Señor. Hizo lo que le agradaba al Señor y el Señor lo libró. Dice el 20, mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron a Dios. Y el Señor envió un ángel, el cual destruyó a todos los valientes y esforzados, y a los jefes y a los capitanes en el campamento del rey de Asiria. Este se volvió por tanto avergonzado a su tierra, y entrando en el templo de su Dios, allí lo mataron a espada a sus propios hijos. Así salvó el Señor a Ezequías y a los moradores de Jerusalén de las manos de Sennacherib, rey de Asiria, y de las manos de todos, y les dio reposo por todos lados. Y muchos trajeron a Jerusalén ofrenda al Señor,
y ricos presentes a Ezequías, rey de Judá, y fue engrandecido delante de todas las naciones después de esto. Dice, hermanos, que entonces el rey Ezequías y el profeta Isaías oraron al Señor. Oraron para que el Señor los librara de Sennacherib y de todo su ejército, que era un ejército bien poderoso. Entonces el Señor oyó desde su santo templo y dice que Él envió un ángel, el cual destruyó a todos los valientes y esforzados y a los jefes de capitanes en el campamento del rey de Asiria. ¿Y qué le pasó al rey? Dice que él volvió avergonzado y sus propios hijos lo mataron. ¿Ve la bendición, hermanos? ¿Ve la bendición que hay cuando nosotros escogemos al Señor? Cuando nosotros ponemos nuestra esperanza en el Señor, cuando nosotros nos refugiamos en nuestro Dios, Él nos va a dar la victoria. Va a haber bendición, hermanos. Gloria a Dios. Mire, vamos a ir a Isaías 37. Gloria a Dios. Dice el 35. El 36, hermanos. Y salió el ángel del Señor y mató a 185,000 en el campamento de los asirios. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue e hizo morada en Nínive. ¿Ve cómo el Señor mandó a su ángel y mató a 185,000 en el campamento de los asirios? ¿Cómo un ángel del Señor los mató y le dio la victoria a Ezequías? Ahí está la bendición. ¿Pero qué? Muchas veces las gentes dicen, ¿dónde está tu Dios? Y en las dificultades, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que nuestro Dios está en los cielos y todo lo que quiso ha hecho, hermanos. Que nuestro Dios es el Dios todopoderoso que hizo los cielos y la tierra. Mas los dioses de las naciones, hermanos, son ídolos que no tienen poder. Y le vamos a leer el Salmo 115. Amén. Bendito Dios, aleluya. Gloria a Dios. Porque han de decir las gentes, ¿dónde está ahora tu Dios? Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombre. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con sus gargantas. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confíe en ellos. Y dice, oh Israel, confía en el Señor. Él es tu ayuda y tu escudo. Casa de Aarón, confía en el Señor. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Los que teméis al Señor, confiad en el Señor. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. ¿En quién tenemos que confiar? En el Señor. Dice, hermanos, ¿verdad? Que todos los que esperan en el Señor van a tener nuevas fuerzas. Dice que van a levantar sus alas como las águilas, que correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán.
¿En quién tenemos que poner nuestra esperanza? En el Señor, hermanos. Él es el Dios todopoderoso. Y si nosotros, hermanos, ponemos toda nuestra confianza en el Señor, va a haber bendición. Va a haber bendición. ¿En quién? En el Señor, ¿verdad? Ahora, ¿sí en qué ponemos nuestra confianza? Cada uno de nosotros meditemos en qué estamos poniendo nuestra confianza. Quizá la ponemos en lo que nos dicen en las noticias, en nosotros, en que no queremos salir de nuestras casas. Tenemos que poner nuestra confianza en el Señor, pase lo que pase, hermanos. Pase lo que pase. Y nos va a bendecir el Señor. El Señor nos va a ayudar. Dice, bendito el varón que confía en el Señor y cuya confianza es el Señor. Porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Esa es la bendición para los que ponen su confianza en el Señor. Gloria sea el nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice en Hebreos, ¿verdad? En Hebreos 3:12. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. No tenemos que apartarnos del Señor. Estar en Él, hermanos. Pase lo que pase. Así estemos padeciendo. Así veamos que los demás prosperan. Que nuestra vida tiene que estar en el Señor, hermanos. Dice, ¿verdad? Que la vida del hombre no consiste en las cosas que él posee. Porque esas cosas tarde o temprano se van a acabar. Todo lo que está en esta tierra es vanidad. Tarde o temprano se va a acabar. Nuestra vida consiste en el Señor, hermanos. Y esa es la bendición. Dice el Salmo 118:8, mejor es confiar en el Señor que confiar en el hombre. Mejor es confiar en el Señor que confiar en príncipes. Mejor es confiar en nuestro Dios. Mejor es refugiarnos en nuestro Dios. Mejor es poner nuestra esperanza en nuestro Dios. Poner a nuestro Dios por nuestra fuerza, hermanos, por nuestra fortaleza. Vamos a ir a Isaías y ahí vamos a terminar. Isaías 26. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Dice el 3. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en el Señor perpetuamente, porque en el Señor está la fortaleza de los siglos. Qué bonito, ¿verdad? Dice, tú guardarás en completa paz. Aún en esa adversidad, hermanos,
va a haber paz. Aún en medio de la tormenta, va a haber paz. Aquel cuyo pensamiento, ¿en quién persevera? En el Señor, ¿verdad? Aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado, porque en ti se ha refugiado, porque en ti ha puesto su esperanza. ¿En quién nos conviene, hermanos, poner nuestra esperanza? En el Señor. Gloria a Dios. Dice, ese es un mandamiento, porque termina en D. Confiad en el Señor perpetuamente, porque en el Señor está la fortaleza de los siglos. Si nosotros, ¿verdad?, confiamos en nuestro Dios, vamos a vencer. Vamos a tener esa fortaleza para poder sobrellevar todas las cosas, hermanos, y vamos a perseverar. Y dice la palabra de Dios que el que persevere hasta el fin en Él, ¿verdad? Tenemos que perseverar en Él y vamos a ser salvos. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Dios los bendiga, hermanos.